Nuevas Voces de Guatemala, por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, abrimos un nuevo espacio denominado Nuevas Voces de Guatemala, un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o a aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca. Como biblioteca, tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores. El proyecto tiene como objetivo primordial dar difusión a la labor artística de los nuevos escritores guatemaltecos, para que el público los conozca y tenga la posibilidad de acercarse a biblioteca a leer sus obras. El proyecto plantea una entrevista al mes donde se da a conocer la trayectoria, procesos creativos y la obra del nuevo escritor o escritora. Fernando Berkel, nacido en Ciudad de Guatemala en 1989, su obra literaria ha aparecido en medios iberoamericanos desde 2014. Ha publicado Nebulosa, 2014, El Sendero del Árbol Enjaulado, 2019, y la novela Kaplan, 2020. Su libro de relatos Problemas de una ciudad sin trenes ganó la CLI 2020 y fue publicado por Malvia Editorial. Su relato La Recaída obtuvo el tercer certamen de cuentos El Palabrerista 2020 y su novela Hasta que todas estén muertas ganó el primer certamen de novela Cortación Editorial, Serie Periferia en 2021. Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Nuevas Voces de Guatemala, un proyecto literario de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, en donde entrevistamos a autores y autoras emergentes. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, está con nosotros Fernando Berkel, así que sin más dilaciones le damos la bienvenida a Fernando. Buenos días, Fernando, gracias por estar con nosotros. No, es un total privilegio estar acá con vos en la cooperación y muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por atender. Entonces, para romper un poco el hielo, nosotros siempre iniciamos casi que con la misma pregunta, pero siempre nos gusta saber cuál es ese momento inicial en tu faceta como lector. ¿La recuerdas? ¿Hay algún libro en específico que haya detonado, digamos, el gusto por la lectura? Sí, yo recuerdo que en mi casa como tal hubo una mezcla muy ecléctica, por decirlo de alguna manera, de diferentes libros que podían versar entre devocionales religiosos o libros de la Biblioteca Básica Salvat, probablemente muchas personas recuerdan, y uno de los libros que yo tengo siempre en la mente es Cartas desde mi molino, de Alfonso D. Y es uno de esos libros que yo me llevaría a la isla proverbial. Sí, es uno de mis libros predilectos. Claro. Y digamos, cuando ya empiezas esa faceta de lector, me imagino que hay algún momento también en donde decides, bueno, yo quiero crear. Eh, ¿Reconoces ese momento específico en donde no solamente pasas de, digámoslo así, la pasividad lectora a ejecutar un texto o a querer intentar ejecutarlo? Sí, yo creo que independientemente de la cantidad de textos que una persona absorba, siempre van a ser el germen de la expresión, no necesariamente literaria. Puede ser que un libro se salte la frontera de inspirar una canción, inspirar un guión, una pintura, por ejemplo, pero si se corresponden la lectura con la escritura, creo que inevitablemente, creo que nos pasa a muchos, los primeros intentos literarios son siempre una necesidad de emular lo que uno leyó eh, sin las herramientas necesarias para hacerlo de una manera adecuada. Entonces, generalmente el primer cuento o los primeros textos van a ser, en palabras de Rulfo, malos, extensos, alambicados, pero es necesario dentro de la construcción. Y yo recuerdo más o menos 2012, fue la primera vez que yo intenté escribir un texto que siempre estará en una bóveda resguardado y nunca se va a poder leer. Pero sí, 2012 es más o menos la etapa donde yo empecé a escribir. El momento inicial. Y ya con, digamos, teniendo este contexto, ya que mencionas a algunos autores, eh,
¿cuáles fueron, digamos, los primeros escritores o escritoras que quisiste emular y que quizás hasta el día de hoy te siguen incitando, digamos, esta sensación de que quiero emular o que te gusta el trabajo que realizan? A mí me parece que uno como lector probablemente se maneja en temporadas de lectura. Es sano, en mi opinión, o al menos en mi experiencia, eh, ir explorando diferentes facetas de un escritor predilecto o a veces de un estilo directo de escritura. Y yo me ponía a pensar en el hecho de que si bien dentro del panteón literario puede haber algunos nombres que siempre están presentes o siempre van gravitando en la obra, yo creo que yo soy un poquito más de obras de autores diversos, pero puedo mencionar como gente que está siempre dentro de ese mismo marco de gravitación a Borges, a Bioy Casares, em, a Cortázar sin duda. Cortázar para mí es un punto de partida y un punto de regreso siempre. Eh, Pienso también en Antonio Tabucchi, pienso en O. Henry, por ejemplo, en el lado de la literatura anglosajona. eh, y generalmente la idea es pensar en un escritor que tenga una propuesta narrativa breve, eh, que sus cuentos puedan ser digeridos de esa manera, con la brevedad posible. Y siempre a mí me interesó mucho la originalidad. Entonces, si uno puede comentar o puede ver argumentos literarios originales, es ahí donde yo me voy a ir a empezar a mover. Es decir, si existe un escritor con un argumento, yo tengo en mente, por ejemplo, ahora una novela muy recomendable que se llama La habitación, de un escritor que se llama Jonas Carson, y es un argumento que a mitad del libro uno dice, realmente no entiendo bien qué está pasando, pero me gusta lo que estoy leyendo, y esa propuesta estética no de la sorpresa como tal, pero sí de la sugerencia es algo que a mí me ha gustado mucho, más allá de los escritores canónicos, ¿verdad? Brian? De Rulfo García Márquez, Vargas Llosa y todas las personas del boom. Carlos Fuentes con Aura, por ejemplo, que es una obra que marca sin duda alguna el inicio del lector, pero más o menos esos es como los escritores más representativos. Excelente. Sí, creo que ahora que mencionas estos escritores y sobre todo las propuestas estéticas, al momento de enfrentarme y de leer tus textos, creo que sí hay esta caracterización hacia lo elusivo, hacia lo denotativo. Y pues ya que tenemos, digamos, este preámbulo sobre tus conceptos, sobre tus antecedentes literarios, pues vamos a empezar con Problemas de una ciudad sin trenes, una recopilación de cuentos cortos, bastante sugerentes, como ya lo mencionábamos, y creo que a lo largo de la lectura pude al menos entresacar que la búsqueda en los cuentos es un elemento que los dispara, que los vehiculiza. Y me gustaría saber si esa búsqueda y las repercusiones de esas mismas búsquedas de los personajes es el motor, el propulsor de los libros, o digamos, si tú tienes como autor otro concepto del libro como Sí, yo creo que Problemas de una ciudad sin trenes busca que el personaje, no el autor, eh, pueda tener una historia anecdótica que contar o una anécdota que contar dentro de su propio universo narrativo. Pero también hay otra faceta además de la búsqueda que sí es la búsqueda de la movilidad dentro de la inmanencia, porque a todos nos gustaría, independientemente del lugar donde vivamos, irnos a otro lado, porque es uno de esos temas universales de la literatura, también es el viaje del héroe o del antihéroe, dependiendo de cómo se aborde el libro en cuestión. Entonces, la mayoría de estos personajes les pasa algo extraordinario, y aquí vamos a tomar una imagen y una idea de Stephen King, que siempre es preferible tener a un personaje ordinario en una situación extraordinaria que a una situación que a un personaje extraordinario en una situación ordinaria. Em, es más sugerente para el lector sentirse identificado dentro
dentro de la obra, y el cuento que le da el título al libro es básicamente la problemática del tránsito de las ciudades y las ganas que tiene a veces uno de dejar el carro y largarse a donde pueda y dejar la ciudad así. Pero sí es una búsqueda de encontrar algo, el personaje como tal, algo que contar, algo que decir. Hay un personaje cuyo argumento es que se pelea con un canguro, por ejemplo. Hay la historia de un partido, que es el cuento más largo del texto, donde eh, un equipo de tercera división le gana al campeón nacional. O sea, son cuestiones que van un poquito más allá de la cotidianidad, dentro de un universo totalmente cotidiano, rutinario y atrancado, por decirlo de alguna forma. Sí, totalmente. Creo yo que son estos episodios que quizás personas con vidas, digámoslo así, normales van a recordar toda su vida. Lo que mencionas de esta movilidad interior de los personajes. Y a mí hubo uno que me llamó muchísimo la atención, Semblantes familiares. Es un cuento que al menos pude trazar esta, o al menos hacer encajar esta teoría de Ricardo Piglia sobre la historia que subyace al texto en sí. eh, pues que ya ha tenido bastantes escultores, Chekhov, Sherwood, Catherine Mansfield, Joyce con dublineses. Y me gustaría saber si fue una intencionalidad primaria en la mayoría de cuentos contar otra historia em, más allá del texto, o si tuviste alguna otra referencia, como ya mencionabas, al momento de crear los cuentos. Sí, yo creo que Semblantes Familiares justamente dimensiona lo que yo llamo el argumento subterráneo, que es también es un argumento paralelo, porque si hay algo que a mí me gusta hacer cuando leo un libro es fruncir el ceño. Cuando yo siento que estoy pensando, de nuevo, no sé muy bien qué es lo que me están contando y el autor me está primero dando el espacio para desarrollar mi propia imaginación. Y yo creo que en la cuestión de la literatura, si bien el libro es un objeto físico, tangible, finito, las propuestas dentro del libro deben ser infinitas y deben ser no táctiles. De modo que si un autor desestima la imaginación del lector y lo obliga a sentarse y a escucharlo, todo lo que el autor tiene que decir, todos los detalles que quiere dar, todos los argumentos que quiere plantear, hace que la lectura sea muy pesada, a pesar de que puedan ser 2 o 3 páginas. Y hay libros, creo que a todos nos ha pasado como lectores, que tienen 800 páginas y los podemos leer en 2 o 3 días, porque el autor nos deja jugar con la imaginación. Y Semblantes Familiares trae con muchos de estos temas que no son anecdóticos. Yo no hablo sobre mi experiencia personal en la literatura, pero sí me gusta tomar situaciones de la vida real. Y en ese momento recuerdo que se puso muy de moda, eh, digamos, la búsqueda de criminales de guerra nazi. Y eso es lo que el cuento va sugiriendo. Pero no termina, porque lo que yo quería era que el lector decidiera qué final podía darle, qué inicio podía darle, porque ellos están sentados en un café, y qué final podía darle. Y ese argumento subterráneo, como bien lo marcas, es no darle finalización, porque yo confío en que el lector le va a dar la propia y que el lector pueda colaborar conmigo en decir, yo le di el final que a mí me gustaba y no, porque nos pasa a veces con las series, con los libros, que uno dice, todo estaba bien hasta que llegó la última temporada o el episodio final, o no me gustó cómo terminó y me siento decepcionado porque toda la obra está como entre comillas condicionada por el final. Claro. Sí, creo que leyendo tus libros hay una coparticipación bastante marcada por el lector, no solo para completar las lecturas o darles un final, sino muy interpretativo. Y creo que eso es lo que esta multiplicidad de variantes, de sensaciones, enriquece muchísimo los textos y sobre todo teniendo en cuenta la precisión y la cortedad, sin obviar, sin dejar de lado, digamos, la sustancia o estos elementos que, que hacen que uno inspeccione en los libros más allá de lo evidente. Y recuerdo que Vargas Llosa mencionaba una frase al momento de leer a Faulkner,
que él básicamente destornillaba las novelas de Faulkner para verificar cómo funcionaban. Y básicamente eso me pasó con El sendero del árbol enjaulado, que fue una sorpresa para mí porque hay quizás un desligue de lo narrativo, de la prosa narrativa como tal, y hay imágenes muy evocativas, ¿no? Tenemos pues las sugerencias a escritores clásicos, a la figura, digamos, o la visualización del alta mar. Y me gustaría saber cómo te propusiste la escritura de este libro y si, digamos, cómo lograste concebir esta separación estética. eh, digamos, es con esta obra que busca un lirismo más marcado a comparación de tu obra en prosa. Sí, yo hablaba de las sensaciones y de los momentos, y por ratos me siento como si fuera jugador de fútbol, que siempre hablan de la sensación del momento y de pasar por un buen momento, pasar por un mal momento, por una mala racha. Y cuando yo estaba empezando a vislumbrar ese libro, estaba como en una racha más de leer gente que yo sigo considerando los mejores poetas que yo he leído en mi vida, que es Odiseo Celitis. Si alguien puede conseguir la antología general de Odiseo Celitis, se va a encontrar con una sensibilidad impresionante. Y al ser griego, Elitis siempre tiene al mar, siempre tiene al Egeo en la espalda, siempre tiene la idea del agua como una cuestión bastante griega. Eh, También está Basho, que es uno de los grandes poetas de la literatura japonesa clásica, y Alphonse Daudet, que es la evocación de la infancia, de esos grandes momentos con cartas desde mi molino, que es otro libro que combina esas cosas que tiene El Sendero, que es la naturaleza. Y yo creo que si yo puedo recordar un momento donde tuve el detonante de escribir el libro, fue haberme enterado que toda esa evocación natural que tiene Daudet, por ejemplo, en Cartas desde mi molino, nunca estuvo en la Provenza. Todo lo que él narró estaba en su cabeza, porque él estaba en una bugardía de París. Y dije, ¿es posible pensar en un faro? Yo nunca he visitado un faro, nunca he entrado en un faro, pero la idea del faro como la única luz dentro de un océano totalmente oscurecido por la noche. Y sí, eso es como una de esas obras que resalta porque no sigue la misma línea narrativa de las demás. Yo me considero eminentemente o primeramente quiero decir un narrador. A mí me gusta contar historias, no me considero poeta, em, pero sí era una propuesta distinta que algún día me gustaría volver a explorar, ya con los años, con las diferentes experiencias, pero en ese momento tenía la sensación de escribir algo que no fuera eminentemente una obra narrativa directa. Excelente. Sí, ya mencionabas que hay una especie de emulación o que uno se va alimentando de las lecturas que te acometen en ese momento específico. Y siguiendo esta línea también de ejecución literaria, digámoslo así, un poco camaleónica, también incursionas en la literatura juvenil. A mí muchas veces, digamos, se tiene esta preconcepción de que la literatura juvenil no profundiza o no ahonda, digamos, en problemáticas de una manera seria, de una manera sustanciosa. Es totalmente lo contrario que pasa con Kaplan, en donde hay una temática, digamos, difícil de tratar, de deshojar, como es la muerte, en donde la muerte es un personaje dentro del libro. Y me gustaría que me contaras cómo te propusiste la escritura de este libro y cómo se logra cohesionar, digamos, una seriedad, no solo estética, sino de una propuesta temática y que al mismo tiempo sea entretenida para un público menor, juvenil. Sí, yo pienso que hay dos paradigmas dentro de la literatura, tanto infantil como juvenil. Quizá el primero es que yo quería escribir un libro que me habría gustado leer cuando era adolescente. Y segundo, dada una experiencia de ser profesor de secundaria, pienso que a veces solemos eh, desestimar la sensibilidad de los adolescentes, su capacidad de comprender temas muy abstractos y muy duros, y también que a pesar de que son adolescentes, no adolecen de la capacidad
de comprender temas fuertes. Y sí es muy notorio a veces la, la necesidad que sienten algunas personas de diluir un poco el tema. Pero nosotros tuvimos una experiencia muy linda con mi esposa. Visitamos uno de los colegios que leyó Kaplan y los muchachos me hacían preguntas que yo ni siquiera me había preguntado a mí mismo, y recordábamos que uno de ellos me preguntó: ¿es posible que Kaplan esté deprimido? ¿Es posible que Kaplan sufra de depresión? Y nosotros nos dimos cuenta de que los muchachos eran totalmente capaces de entender el mensaje que tenía el libro, y yo lo entendí en un principio y dije, bueno, vamos a intentar proponer un tema difícil, porque Kaplan es un chico que se encuentra con la muerte, que es un personaje real dentro del universo narrativo del libro. Yo sí puedo decir que la muerte es probablemente el mejor personaje que escribí. Kaplan no vive con su mamá. No les va a contar la historia, pero son temas durísimos, y cuando yo tuve la oportunidad de ponerme en contacto con los lectores reales, con los lectores verdaderos que tenían una historia que contar, ellos a su vez se vieron reflejados en Kaplan. Sobre todo las adolescentes vieron a Kaplan con buenos ojos, y en ese sentido creo yo que si algo aprendí yo del asunto fue: atrévete a escribir, y serán los lectores de esa edad los que digan si algo está bien hecho o no. Y como que diluir las cosas para los adolescentes es insultante, porque ellos en ese momento se sienten: yo puedo lidiar con estos temas, no me los des diluidos. Y Kaplan, por ese mismo motivo, no aborda esos temas tan complicados, que es la pérdida, el duelo, el luto. Y, y esa experiencia con los muchachos fue una de las mejores en mi carrera como escritor. Poder tener a 60 muchachos queriendo preguntar, queriendo saber quién es Kaplan, de dónde viene, fue una experiencia enriquecedora. Y de nuevo, como pasa con El Sendero, en algún futuro yo quisiera volver a escribir una novela de temática juvenil. Por tu respuesta, veo que lo que mencionaba al principio, la coparticipación, el hecho de crear un lazo de complicidad con el lector, está presente en cada uno de los libros, independientemente, digamos, el género, la propuesta estética, el lenguaje utilizado. Y creo que otra de las facetas de la literatura, pues el mundillo de los certámenes, de los premios literarios, has obtenido varios premios en diferentes géneros literarios. Y quisiera tocar el tema de Hasta que todas estén muertas, una novela corta que obtuvo el primer lugar en el primer certamen de novela corta impulsado por Sion Editorial en 2022. Em, Nuevamente es una temática complicada en donde se ven envueltos pues una serie de asesinatos, los testimonios de las personas implicadas, familiares, y sobre todo esta cuestión de cómo lidiar con el duelo, sobre todo cuando hay una incompletitud o hay una ambigüedad en la respuesta o no la hay. Sobre todo hoy día que está tan en boga el true crime y como espectacularizar el asesinato, ¿cómo lograste no pasar esa línea de crear un libro sensacionalista o morboso con gratuidad, sino más bien optar por una voz que también está buscando y que de alguna forma trata su duelo de una manera muy personal e íntima? Sí, es tan justo eso, porque primero, Hasta que todas estén muertas no es una novela policial. La novela policial busca, primero, un detalle olvidado por el asesino. Segundo, cuenta con el hecho de que el lector no va a notar ese detalle sino hasta el final. Y tercero, cuenta con la sagacidad proverbial del investigador. Y en el momento en el que estaba intentando armar la novela, de hecho es uno de los epígrafos del libro, el doctor Keppel, que es fue uno de los investigadores más importantes para atrapar a Gary Ridgway, y también entrevistó a Ted Bundy en su momento, que son asesinos en serie. Él decía: en la vida real no hay ningún Sherlock Holmes que me ayude a encontrar la pista. Em, los casos no se resuelven, los casos son complicados, los casos son difíciles de encontrar. Y lo que yo quería hacer era, creo que si yo puedo definir en algún momento
Mi obra es, yo siempre he pensado en manera condicional y no confesional, decir, ¿qué pasaría si mi personaje le pasa esto? ¿Qué sucedería? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué pensaría? Y en este caso la novela lidia con 5 tragedias que pasan por la sola mano de una persona y realmente no es la búsqueda del asesino como tal, sino recrear la voz de las víctimas a través de un montón de factores como una geografía no mm, hecha de varias geografías, historias hechas de varias historias, y se evita, pienso yo, caer en el sensacionalismo del true crime cuando se tiene en cuenta de que es otro de los epígrafos del libro, que dice a nadie le gusta una pelea cuando uno ama a los que están peleando, ¿va? Si uno pensaría, sí, que se ve más duro, ¿va? Pero hay alguna persona, hay alguien que ama a ese boxeador que está siendo noqueado, y a esa persona la historia que va a contar es totalmente distinta a la que yo quiero como entretenimiento. Entonces, si uno evita el entretenimiento, porque mi intención no era entretener a nadie, sino contar una historia, creo que se logra evitar el amarillismo y el shock voluntario, porque puede ser que haya momentos en la novela donde haya cosas muy complicadas, pero no se escribieron para que el lector se sorprendiera, ¿verdad? Sino que para que la vida misma lo sorprendiera dentro de la literatura o dentro de la lectura. Sí, creo yo que de manera global hay una seriedad y una intención por siempre mantener, no sé si en control, pero mantener de alguna forma esa propuesta que llevas a cabo eh, de una manera bastante en que el autor, digamos, se sienta eh, partícipe de lo que tú estás mencionando y sobre todo creo que al menos a mí me quedó una sensación muy intimista a la hora de leer los libros y sobre todo las características que nos mencionabas. Quisiéramos alargar más la conversación, pero para ir cerrando quisiera que tomaras alguno de tus libros y pudieras leer algún extracto y que pudiéramos pues conocer esa voz de primera mano. Ya que platicamos sobre Hasta que todas, quizá voy a leer un fragmento muy breve que encapsula toda la novela y encapsula toda la temática, el argumento. Las calles que uno abandona en la primera juventud nunca recobran el color de la infancia. Después de una temporada en la ciudad, el pueblo donde uno creció parece minúsculo y miserable. No padezco la enfermedad del orgullo provinciano. Marina y yo huimos en direcciones equidistantes y no pensábamos volver a San Lázaro. Por eso, mi llamada fue una catástrofe. El pequeño feudo que mi cuñado y su esposa habían construido empezó a desmoronarse mientras yo marcaba el número de larga distancia. Dios, que no existe, sabe que nunca quise hacer esa llamada. Hola, mamá. No, no, Marina, no, soy yo. ¿Qué quieres? ¿Qué sucede? ¿Qué haces en San Lázaro? Mamá desapareció. Desde el jueves. Salió de casa y nunca llegó a La Sirena. Oigo murmullos y un vaso que se estrella. Tomaré el primer vuelo. Cuelga. Sí, hermana, respondo al teléfono muerto como si estuviera en una mala comedia de enredos. Estoy seguro de que todo se resolverá. Saldremos de esta. Te quiero. Pero nada de eso es cierto. Muchísimas gracias, Fernando, por tomarte el tiempo de venir acá a platicar un poco conmigo acerca de tus obras. Así que muchísimas gracias por haber atendido. Al público agradecemos por quedarse en toda la entrevista. Hacemos la invitación para que puedan acercarse a la biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala. Tenemos disponibles los libros de Fernando Berkel. Como usuarios pueden acercarse en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Así que muchísimas gracias nuevamente, Fernando. A ustedes les ha sido un privilegio estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando.